sigas llenando. Necesitamos de ti, Señor. Tenemos hambre y sed de justicia. Tenemos hambre de ti, Señor. Queremos conocerte más para poder, Señor, hacer tu voluntad. Queremos hacerla también. Permite, Señor, que sean quitadas de nuestros ojos las vendas. Permite, Señor, que sea quitado todo obstáculo en el ambiente espiritual, Señor, de tal manera que podamos nosotros tener, Señor, cielos abiertos, entendimiento, sabiduría, revelación. Necesitamos esas cosas, Padre. Te lo pedimos, por favor, en el nombre maravilloso de Jesús. Y muchas gracias, Padre. Amén y amén. Démosle un aplauso más al Señor. Aleluya. Hermanos, el viernes estaba yo platicando con ustedes de lo que Habacuc lograba ver y de alguna manera pues estaba sufriendo, ya que miramos cómo realmente, hermanos, el pecado había invadido al pueblo de Israel, pero no solo lo había invadido, sino que el mismo pueblo se había complacido en él, es decir, ya no buscaban al Señor. Y era el pueblo del Señor. Entonces Habacuc empieza a orar, Habacuc empieza a decirle: Señor, ¿dónde estás? Muéstrate, corrige, disciplina, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo porque tú eres santo, tú eres Dios. Y viene el Señor y le contesta: no te preocupes, sí voy a responder, pero con castigo. Pero no lo voy a castigar yo, sino lo va a castigar un pueblo más impío. Y dice la Biblia, dice Habacuc, que el Señor envió a los caldeos, hombres sanguinarios que no tenían piedad ni misericordia de nadie. Entonces Habacuc ya empieza a orar diferente. Está bien, Señor, yo tengo celo del pecado, quería que nos disciplinaras, pero ¿cómo estás usando a otros peores que nosotros? Entonces, de alguna manera el Señor obra de formas que nosotros no entendemos, y Habacuc no lo entendía. Dios usa, hermano, a veces a pecadores para corregirnos a nosotros, pero más pecadores que nosotros, a gente impía. Puede ser un jefe que nunca conoció al Señor ni conoce al Señor y nos hace la vida a cuadritos, y Dios usa a esas personas. Dios puede usar un policía, puede usar a un animal, puede usar, pero eso ya lo platicamos de alguna manera el viernes. Pero ¿por qué le traigo yo a colación esto? Porque Babilonia es una entidad espiritual. Es una entidad, hermano, que de alguna manera se reveló al Señor cuando entidades como Lucifer se rebelaron contra el Señor. Tiempos que nosotros no sabemos, quizás algún día el Señor nos va a decir, pero que en la Biblia nos deja ver claro que hubo una rebelión. Dice la Biblia que la tercera parte de los ángeles del cielo se rebelaron en contra del Señor. Se rebelaron muchas entidades, hermanos. Se reveló la sabiduría incluso. Se reveló la muerte, se reveló la maldad, que estas son entidades femeninas. La iniquidad. Claro, no se llamaban maldad e iniquidad, tenían otro nombre, pero no lo deja ver la Biblia cuál era el nombre que tenían. Pero son entidades que se rebelaron. Digamos, el diablo se llamaba Lucifer, pero ese ya es masculino. Babilonia era una entidad, hermano, que de alguna manera era como una ciudad que fue reemplazada por la Nueva Jerusalén. Eso lo dice Apocalipsis. Pero ¿a qué quiero ir yo con esto? Mire, resulta, hermano, que cuando nosotros empezamos a ver la Biblia, digamos ya desde Génesis, si usted me acompaña, al capítulo, déjeme ver, 6, bueno, tal vez, bueno, el 6 hubo un juicio, pero me quiero ir al 11 también, en el juicio donde el Señor
empieza, los confunde con sus lenguas, es decir, resurgen los idiomas, las lenguas. La Biblia dice ahí en el capítulo 6, hermano, que estos hombres empezaron a construir una torre que le llamaron Babel, pero dice que empezaron a edificar esta torre en una llanura en la tierra de Sinar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que empecé a decir? Pues tiene que ver mucho, porque si bien es cierto, en Habacuc, que ya empezamos a hablar nosotros el viernes, el Señor manda a los babilonios para de alguna manera castigar al pueblo de Israel. Ya en ese tiempo, en Habacuc, los babilonios ya eran una ciudad de seres humanos que se había desarrollado a través de mucho tiempo, a través de las edades, a través de los años, pero que la entidad Babilonia no nace con los imperios de Nabuzarán, el papá de Nabucodonosor, sino que se remonta de mucho tiempo antes. Incluso ni siquiera nace aquí en el capítulo 11, sino que lo que yo logro ver es que ¿por qué estos hombres fueron a buscar a la llanura de, por qué andaban buscando un lugar y que lo encontraron, que era la llanura del Sinar, para construir una torre, la torre de Babel? ¿Por qué fue ahí y no fue en otro lado? Pues lo que yo logro ver, hermano, que en esta tierra del Sinar, usted lo lee en su casa si quiere después, ahí estaba el paraíso. Cuando el Señor hizo a Adán y a Eva, dice la Biblia que los puso en un paraíso. Y en el paraíso corrían 4 ríos, usted lo sabe. Pero no voy a entrar en esos detalles porque si no me voy a desviar de lo que yo quiero transmitirle. Entonces, en base a eso, en base a esas coordenadas, por decirlo así, de los 4 ríos, donde estaba el paraíso, precisamente estaba este lugar del Sinar. Años después ya no estaba el paraíso, porque usted se recuerda que Adán pecó y Eva pecaron. Entonces el Señor los saca del paraíso, el Señor remueve el paraíso. Y ahí queda establecido lo que se conocía como la tierra del Sinar. Pero me llama la atención que estos hombres empezaron a buscar un lugar estratégico. Empezaron a buscar un lugar donde ellos podían tener una conexión con el cielo. Pero no necesariamente para conectarse con Dios, sino conectarse con la Babilonia celestial. Ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué este lugar? Mire, hermano, mire. Definitivamente que hay puertas. Hay puertas dimensionales. Lo voy a poner de otra manera. Hay lugares en donde se siente más la presencia del Señor que en otros. Hay lugares que están poseídos por el diablo, pues. Y hay lugares, mire, ¿se recuerda usted cuando Daniel estaba orando? Y estaba orando porque también había pecado. O sea, no había pecado él, sino había pecado en el pueblo. Entonces él estaba pidiendo perdón por los pecados del pueblo. Pero estaba orando por el perdón de los pecados y estaba orando para que el Señor le mostrara cuándo iba a ser el cumplimiento de lo que Jeremías había escrito y había dicho. Entonces el Señor se le aparece 21 días a través del ángel y le dice: bueno, tu oración fue escuchada desde el principio, pero no pude venir porque la entidad, el príncipe de Persia, de lo que ahora es Irán, ese príncipe se me opuso. Entonces, bíblicamente hay lugares, es decir, todos los lugares tienen potestades.
Así como aquí en la tierra de alguna manera hay, ¿cómo se puede decir? Coordenadas o fronteras, pero digamos así como en Estados Unidos tiene su presidente. Rusia tiene su presidente, México tiene su presidente. ¿Cómo? No, en cuanto a tierra. Así exactamente está en los cielos. Digamos, hay entidades que tienen agarrado ya espacio para gobernar. Digamos, hay ciudades que hay potestades de las tinieblas que las tienen gobernadas. Por ejemplo, Haití es una de los países donde se promueve mucho la brujería. Entonces ahí hay una entidad quizás más fuerte por parte de las tinieblas que la que puede estar en otro país. Mire, le voy a poner este ejemplo. No es que yo sea de ahí, pero es una verdad que se conoce en el mundo. Digamos, ¿por qué en mi país, que es Guatemala, hay mucha promoción del evangelio? O sea, hay una libertad del evangelio increíble. Las iglesias, hermano, grandes, 10,000, 15,000 miembros, y un avivamiento maravilloso. ¿Y por qué ahí también hay mucha maldad? Digamos, matan a los que manejan los autobuses urbanos. Hay mucha maldad. Bueno, se cumple de aquel pasaje donde dice que donde abunda la gracia, también abunda el pecado. Pero ¿por qué hay, hermano, de alguna manera más libertad de adoración? Seguramente que también hay una entidad espiritual por parte de Dios que está cubriendo esa nación. Y también hay otra por parte de las tinieblas que no está contenta, y está la lucha. Por eso hay tanta extorsión y todo lo que usted quiera. Pero si vamos a México, ¿por qué hay menos libertad para adorar? Porque hay una potestad femenina arriba de la nación de México. Hay una patrona. Y usted ya sabe por dónde voy. Gracias a Dios que en este tiempo se está proliferando el evangelio en México. Y está expandiendo, y el Señor quiera, ¿verdad? Que se extermine toda la idolatría que hay. Pero es más complicado, es más difícil el evangelio en unos países que otros. ¿Pero por qué? Porque hay entidades en los aires peleando. Ahora, volviendo, digamos, a Persia, de donde surgió esto que le estoy diciendo, de las entidades. Irán es un país donde no se puede predicar el evangelio. Matan a los cristianos, literalmente los matan. Allá, hermano, las iglesias, si hay algunas, tienen que ser clandestinas. Pero porque hay una potestad, hay un príncipe de Persia, y que ahora es el de Irán, arriba, que no ha podido ser removido de ahí. ¿Por qué razón? Dios la conoce. Pero siempre ha estado ese príncipe ahí. Y otra vez, ¿verdad? Todos tienen sus príncipes. Pues resulta, mis amados hermanos, que estos amigos del capítulo 11 andaban buscando un lugar geográfico donde pudieran tener de alguna manera como una puerta dimensional abierta para comunicarse con el cielo. Pero no necesariamente, como les dije hace un momento, para tener comunión con Dios a la manera de Jacob. Si usted se recuerda, y aquí están, digamos, otro ejemplo para ver que sí hay lugares y hay puertas donde tiene uno más libertad para adorar al Señor que otros. Si usted se recuerda a Jacob, cuando se le apareció el ángel, ¿qué fue lo que dijo? Esta es puerta del cielo, y yo no lo sabía. Pero ¿por qué dijo él que era puerta del cielo? Porque él dice que vio una escalera donde ángeles no solo bajaban,
sino que subían también. Es decir, que había un lugar donde había libertad para adorar al Señor. Pues resulta que este lugar de la tierra del Sinar como que quedó algo así como cuando cae una bomba atómica. Digamos, cuando cayeron las bombas atómicas en Nagasaki, y ¿cuál era la otra? Y Hiroshima. Hasta ahorita todavía hay residuos ¿perdón? Sí, residuos nucleares o contaminación. Todavía quedó eso, esas vibras porque cayeron esas bombas atómicas. Entonces, en la tierra del Sinar, como ahí estaba el paraíso y el Señor lo quitó, todavía quedó como ese residuo, ese contacto con el cielo, pero ya no del paraíso, sino solo quedó como una puerta abierta. Entonces estos hombres empezaron a buscar y encontraron ese lugar y se establecieron ahí, y ahí empezaron a hacer una torre, la torre de Babel. Pero ¿con qué fin ellos empezaron a hacer esta torre? Dice que ellos querían llegar hasta el cielo y hacerse un nombre. Pero cuando uno mira, hermano, en el original, lo que estos hombres querían era conectarse directamente con el cielo, pero no con Dios, sino con otras entidades. En este caso, la Babilonia, que está en el cielo, que es la que de alguna manera fue reemplazada por la Nueva Jerusalén. Es un asunto de poder. Mire, hermano, a lo que yo quiero llegar es a esto. Dios a toda la humanidad, es decir, Dios a todas sus creaciones, no solo a la humanidad, porque hay muchas creaciones. Dios a todas sus creaciones, por decisión propia de Él, les dio lo que se conoce la libre voluntad, el libre albedrío. A todas las creaciones les dio libre albedrío. Y, hermano, puso en el corazón de cada uno el elegir adorarle a Él o buscar su propio camino en todas las creaciones. Entonces yo miro aquí lo que en el capítulo 16 de Proverbios, donde Salomón dice que muchos son los capítulo 16 de Proverbios. Déjenme ver si encuentro el versículo donde dice que hay caminos que al hombre, versículo 25. Entonces mire, yo encuentro que Salomón dice esto y lo entendió. Hay camino que parece derecho, capítulo 16, versículo 25 de Proverbios. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Entonces, lo que yo veo con esto y lo relaciono es que Dios en sus creaciones les da libre albedrío para que o busquen al Señor y le adoren, o forjen sus propios caminos. Eso es a nivel de todas las creaciones. Y hay leyes en los cielos que nosotros no entendemos por ahorita, ni las conocemos. Entonces, dejemos a un lado las creaciones de los cielos y pongámonos en la tierra, en la humanidad. Estos hombres en el capítulo 11 tuvieron opción de buscar al Señor, pero no lo hicieron. Empezaron a buscar sus propios caminos, empezaron a buscar sus propios beneficios, sus propios intereses, y empezaron a hacer una torre no para conectarse con Dios, sino con el cielo, con Babilonia, y quererse hacer ellos un nombre, querer ellos adquirir el poder por sus propios medios. Pero yo viendo esto, hermano, logro ver que eso no es nuevo, sino es algo que ha venido corriendo desde antaño. De hecho, nos tenemos que salir de la humanidad, sino eso viene desde las otras creaciones.
Dios hace a Lucifer, Dios hace a todas las entidades que ya les mencioné y les da libre albedrío para que de ellos espontáneamente busquen el camino hacia Dios o sus propios intereses. Lamentablemente la tercera parte de los cielos o de los ángeles de los cielos eligieron sus propios intereses. Viene Dios y crea al hombre, lo pone en el huerto y hace lo mismo, le da libre albedrío, le dice: yo pongo delante de ti el bien y el mal, escoge tú. El hombre escogió sus caminos, su mal, y cae en desgracia. Y así sucesivamente, hermano, hasta nuestro tiempo. Nosotros tenemos libre albedrío para decidir qué camino nosotros vamos a escoger. Dios, hermano, deja que nosotros elijamos. Increíblemente. Dios deja que nosotros de alguna manera descubramos las cosas. Dios, hermano, deja que nosotros en algún momento descubramos que su presencia, sintamos su presencia. Dios deja que sintamos su presencia, Dios nos habla, Dios nos deja dar a conocer su voluntad en alguna medida, quizás no en toda, pero sí en alguna medida. Digamos, el apóstol Pablo dice: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pero no solo es eso, luego dice: la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Bueno, y hay muchas cosas que es la voluntad del Señor, pero Él deja que nosotros conozcamos parte de lo que Él es, pero no nos forza, sino que nos muestra su camino. De hecho, Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, nos deja un cuadro, hermano, de todas las cosas. Nos dice: si haces esto, yo voy a hacer esto contigo, te voy a bendecir. Bueno, y todo lo que usted ya sabe. Pero la decisión, hermano, hasta cierto punto es nuestra. Ahora, eso es un poco peligroso. Yo, hermano, cuando me pongo a ver estas cosas, yo digo: Señor, pero es que es peligroso porque no, por lo menos yo lo digo por mí. Siento, hermano, que a veces no tengo la facultad completa como para hacer una buena elección. Siento que la responsabilidad es muy grande. Entonces, ¿qué hacer en medio de eso? Porque uno la riega, hermano. Como tenemos ese poder. Fíjese que estos hombres tuvieron el poder y empezaron a construir una torre y se iban a conectar, hermano, con Babilonia. Entonces el Señor miró la gravedad del asunto y les dijo: no, estos, si yo no los dejo, lo van a hacer. Y es que hay mucha tela que cortar, hermano, porque siempre han habido visitaciones, porque el hombre quiere conectarse. Entonces hubo visitaciones con los incas, hubo visitaciones con los mayas, bueno, y todo eso, ¿verdad? Y tendríamos que hablar de eso en detalle, y la Biblia lo muestra. Pero no ese es el tema. El tema es que nosotros tenemos, hermano, que aprender a elegir lo correcto. Nosotros tenemos que aprender, hermano, a buscar lo que realmente nos conviene. No necesariamente lo que podemos alcanzar o lo que queremos. Porque sí podemos, si nosotros empezamos por nuestros medios, por nuestros recursos, a buscar las cosas que queremos, es posible que las alcancemos. Es posible. Pero no necesariamente el final vaya a ser bueno, sino que va a ser para nuestra propia destrucción. Por un lado. Por otro lado, Dios lo va a permitir.
Qué tremendo, hermano. Porque ahí es donde muchos se pueden confundir, pero si me está saliendo bien, a lo mejor es la voluntad del Señor. No, Dios va a permitir, hermano, todo lo que nosotros queramos hacer, Él lo va a permitir, porque Él nos dio esa facultad. Estos hombres, hermano, en contra de lo que Dios quería, como tenían libre voluntad y tenían los recursos y tenían el poder, se pusieron a hacer la torre y se iban a conectar con otras entidades. Claro, el Señor, viendo la gravedad del asunto, que no solo les iba a afectar a ellos, sino a toda la humanidad, entonces Él intervino. Pero en otras cosas el Señor no interviene. En muchas cosas, hermano, el Señor no interviene. Y hablando de nosotros, a veces el Señor deja que nosotros, a ver qué hacemos. Nos deja, bueno, ¿querés tú hacerlo? Hazlo, pues voy a ver qué pasa. Y ahí es donde, hermano, nosotros empezamos a sufrir, a padecer. Y muchas veces, muchos ya no han podido recuperarse. O sea, hay cosas que son reversibles y hay cosas que son irreversibles. Todo trae consecuencias, pero hay consecuencias, hermano, que definitivamente sí pueden ser eternas. Imagínese usted el caso de Sansón. El Señor le dice: mira, yo te he escogido a ti para que seas un juez. Vas a ser nazareo, eres escogido mío. Todo lo que usted sabe. Y te voy a dar poder, te voy a dar fuerza, mi espíritu va a venir sobre ti. Bueno, y todo lo que usted ya sabe. Pero como él tenía libre albedrío, empieza él a buscar sus caminos, pero Dios lo deja. Y él empieza a entretenerse, él empieza a hacer lo que él puede hacer, él lo empieza a hacer y Dios lo deja. Ya cuando él se arrepintió, claro, el Señor lo perdonó, pero fue irreversible, porque murió. Entonces, lo que yo quiero, hermano, que nosotros notemos es que el Señor ha sido tan bueno con nosotros, que nos ha dado, hermano, cosas increíbles. Nos ha dado, digamos, eso de libre albedrío. Yo lo veo poderoso, pero es como una espada de dos filos. Es algo así, ¿verdad? Como aquel que ha sido pobre y de repente se gana la lotería, 100 millones, hermano. ¿Qué hace un hombre que ha sido pobre y se gana 100 millones? Por eso hay un dicho que dice, que el que nunca ha tenido y tiene se vuelve loco. Porque, ¿qué hace, hermano? Con 100 millones de dólares. Entonces, es bueno que se la gane la lotería, ¿verdad? Qué bueno. Pero es un arma de dos filos. Entonces, igualmente yo veo que todas las cosas que Dios nos ha dado son buenas, pero son armas de dos filos. Entonces, ¿qué hacer en medio de todo esto, de toda esta maravilla que el Señor nos ha dado? El Señor nos recomienda, y eso fue lo que empezamos nosotros de alguna manera a decir el viernes, que lo que a nosotros nos conviene es mejor decirle al Señor: Señor, te entrego mi voluntad. Aunque yo tengo la facultad de decidir mis caminos, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, o sea, uno puede elegir, pero pueden ser muerte. Entonces lo correcto es mejor decirle: Señor, yo no quiero regarla. Señor, no quiero hacer algo indebido. A lo mejor, aunque yo tengo la facultad de tomar decisiones, mejor tómalas tú por mí. Y si vamos nosotros a construir algo que sea bajo el fundamento del Señor, que sea, hermano, bajo lo que el Señor ya nos ha establecido. Yo sé que es difícil.
Otra vez se lo digo, no por usted, sino por mí. Porque como podemos nosotros hacer cosas, tenemos la facultad de hacerlo, entonces es difícil a veces, hermano, hacer lo que el Señor nos dice, porque nosotros lo podemos hacer de otra forma. Pero si miramos, hermano, todo lo que ha pasado, si miramos la experiencia de la vida, si nos miramos a nosotros, nos conviene mejor hacer lo que el Señor nos pide y entregarle a Él nuestra voluntad. Allá está Nabucodonosor, otro ejemplo, y siempre va íntimamente ligado porque es de Babilonia. Dice Nabucodonosor: yo construí esta gran ciudad. O sea, Dios lo dejó que lo hiciera. Gracias al Señor que Dios le dio una oportunidad, le mandó una enfermedad, perdió la razón por 7 tiempos y después de eso el Señor lo restituyó, pero él reconoció. Él dice: conviene que yo declare las maravillas del Señor, y empieza a explicar todo, capítulo 4 de Daniel. Pero uno puede hacer, uno hermano, puede hacer a un lado a Dios pensando que está haciendo lo correcto. Y no necesariamente. ¿Qué es lo que estamos construyendo? ¿Para quién estamos construyendo? Bueno, vamos aterrizando ya más la idea. ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? Dije ¿por qué? Esa pregunta la tenemos que responder nosotros. Pero también ¿y para qué? ¿Cuál es la motivación de mi construcción? ¿Cuál es la motivación de lo que yo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Va a honrar a Dios lo que yo estoy haciendo? ¿Lo que yo estoy haciendo va a permitir que yo me conecte con Él o me conecte con otras entidades? Porque en este caso del capítulo 11 de Génesis, ellos se querían conectar con Babilonia. Pero ¿no será que nuestra conexión, nuestra construcción o lo que estamos haciendo nos quiere conectar con la ambición, por ejemplo? Con el orgullo. Hay muchas cosas, hermano. La motivación, uno se tiene que preguntar: ¿y por qué yo hago esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? Porque todo tiene una consecuencia. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces, yo creo, hermano, que necesitamos nosotros de veras sentarnos y reflexionar sobre lo que Dios nos ha dado y cuál es el uso que le estamos dando. Pero no tanto de los recursos, aunque sí. Pero hoy lo que yo quiero hablar es del libre albedrío, de eso. Digamos, de ese poder que tenemos nosotros de escoger cómo lo estamos usando. ¿Qué es lo que estamos escogiendo nosotros en nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos escogiendo hacer? Es una tarea difícil, hermano. Es una tarea difícil. Por eso el Señor dice: ustedes deben de orar de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Esa parte me interesa para el tema de hoy. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo, o así como se hace en el cielo en la tierra. Entonces yo creo que hoy más que nunca deberíamos nosotros de venir delante del Señor y decirle: Señor, por causa de que el poder que tengo sobre mis decisiones me puede llevar a mi misma destrucción, ¿por qué tú no te encargas
de tomar mi voluntad? ¿Por qué tú no te encargas de guiarme, de conducirme? Y aunque uno a veces se ponga medio rebelde, no, eso no. No, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. No es esa la enseñanza que el Señor nos vino a dar. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Porque hasta que nosotros, hermanos, no le demos a Él el corazón, la voluntad, ese libre albedrío del que estamos hablando, hasta que nosotros no se lo entreguemos a Él, nosotros vamos a seguir haciendo cosas por nuestra propia fuerza y nuestra propia voluntad. Pero no tiene tanto malo eso, darle uso, porque el Señor no lo dio para usarlo. El problema es de que el mal uso que nosotros a veces le damos. Entonces, es un asunto de conciencia, hermano. O sea, yo creo que nosotros debemos de tomar conciencia y algo así, ¿verdad? Como decirle, como cuando alguien le pregunta, ¿puedes hacer esto? Y ser humilde y decirle, mira, la verdad eso sí no lo puedo hacer. ¿Verdad? Entonces, así tiene que ser en la vida espiritual. Mira, Señor, sí, yo sé que tú me has dado libre albedrío para que yo elija, pero la verdad, mejor tú, elige por mí. Yo lo veo así, hermano. Yo creo que eso sería lo más conveniente para nosotros. Yo creo que eso sería lo más espiritual. Porque Él conoce todas las cosas. Él sabe qué es lo mejor, Él sabe que. Entonces cuando nosotros ya hacemos eso, entonces empieza al Señor a quitar cosas que le están estorbando a uno. Pero es la única manera de ver si realmente uno está en lo correcto o no. Que Él empiece a mostrarnos el camino. ¿Cuál es tu construcción? ¿Para qué estás construyendo? ¿Para qué estás viviendo? ¿Por qué vivimos? Nosotros tenemos que hacernos esa pregunta y responderla. Porque la vida tiene sentido. La vida no nada más es para vivirla así. O sea, la vida no es solo para existir, sino la vida tiene un propósito. ¿Por qué yo estoy aquí en la tierra? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué el Señor me puso aquí? Como no lo sabemos, entonces es bueno decirle, Señor, no lo sabemos todo, algo sabemos. Entonces lo que tenemos que decirle, Señor, mira, dirige mis pasos, dirige mis decisiones. Que yo no me aloque con tomar decisiones pensando que eso es lo mejor. No, voy a hacer esto y mañana. Por eso Santiago dice, en vez de decir mañana haremos esto o aquello, mejor deberíamos decir si el Señor quiere. Eso es entregar la voluntad. Eso es decirle, Señor, yo no sé qué va a pasar en 5 o 10 minutos con mi vida. Señor, yo no sé qué oportunidad se me va a presentar para la vida. Como no sé si me conviene o no conviene, dirige tú mis pasos. Dirige tú mis palabras, dirige tú mis pensamientos. Y ayúdame a hacer una construcción que me conecte contigo. No con otras cosas. Lo necesitamos, hermano. Yo le estoy pidiendo al Señor eso para mí. Porque veo, hermano, que es una regadera. Y no necesariamente de shower, ¿va?
no necesariamente de agua, sino que es una regadera, hermano, que uno hace. Y parece que en vez de avanzar, va uno para atrás y para atrás y para atrás. Y se está perdiendo el tiempo, aunque el tiempo no es muy importante. El tiempo es algo temporal. El Señor crió el tiempo, pero fíjese que el Señor crió el tiempo con un fin, con un propósito. Entonces, aunque el tiempo no es muy importante, sino la eternidad. Pero aunque el tiempo no es muy importante, de todas maneras la Biblia dice que debemos de aprovechar bien el tiempo. Porque aunque no es muy importante, fue creado con un propósito. ¿Cuál? Que el que nosotros hagamos las cosas que nos van a llevar a conectarnos con el Señor. Entonces, para terminar, porque estos días estoy siendo bien breve, 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos. Hay lugares donde nosotros podemos conectarnos con Dios o con las tinieblas. Pero si hay lugares, eso significa que hay posiciones también mías, espirituales, que me pueden conectar con Dios o me pueden conectar con otras cosas que me van a hacer daño, espiritualmente hablando. Entonces, si eso está pasando, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Qué pensamos? Y como tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas, porque la Biblia dice, mirad cómo habláis, mirad cómo pensáis, mirad cómo actuáis. Como la Biblia dice eso, y es importante, entonces lo que nos conviene es acudir a alguien que es más poderoso, que tiene el control de todo. A nosotros nos conviene acudir a alguien que tiene el control del tiempo, que tiene el control, que conoce los pensamientos aún más íntimos. A nosotros nos conviene eso. Porque cada cosa que hagamos va a contar, ya sea para bien o para mal. Entonces nos conviene venir y decirle, Señor, Señor, yo no quiero estar construyendo como los de Babel una torre que quizás la voy a hacer, la voy a construir, pero va a ser para mi propio mal. Yo quiero construir. ¿Cómo debemos de construir? Sería una pregunta. Acompáñeme a Efesios, capítulo 2. Y versículo 20. De la forma correcta que nosotros podemos empezar a vivir y a construir y a hacer todo lo que hacemos, aquí está la respuesta en Efesios 2:20, dice que debemos de ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Y cuál era el fundamento de los apóstoles y los profetas? Era la voluntad del Padre. Era el fundamento que los profetas pusieron en todo el Antiguo Testamento, el fundamento que los apóstoles vienen a poner en el nuevo pacto, es nada más y nada menos que el mandamiento del Señor. Ese es el fundamento. La palabra que es el Señor, ese tiene que ser el fundamento. Y obviamente la principal piedra es Jesucristo, porque Él fue el que vino a cumplir ese fundamento. Yo hago lo que mi Padre me envió a hacer, dijo Jesús. Entonces la forma correcta, o lo que a nosotros nos conviene, es edificar sobre esto, la voluntad de Dios. Eso es lo que va a contar, no otra cosa. No va a contar otra cosa, hermano. Entonces es tiempo que nosotros empecemos a buscar qué es lo que realmente nos conviene. A buscar eso. Y ya una vez que nosotros estemos, entonces ahí ponerle las fuerzas.
ahí, poner todo ahí, en eso, en el fundamento. Si no, hermano, estamos perdiendo todo. Estamos perdiendo los recursos, estamos perdiendo la vida, estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo las oportunidades. Porque eso se pierde si no lo canalizamos. Volviendo al ejemplo, va el capítulo 11 de Génesis. Imagínense todo el tiempo que perdieron esos hombres edificando. Todo eso se perdió. Los recursos, si los ponemos materialmente hablando, el recurso, el tiempo, las fuerzas, todo eso se perdió porque no estaba canalizado bien. No era para agradar a Dios, sino era buscando sus intereses. Entonces usemos bien lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué el Señor te ha dado? ¿Qué el Señor a mí me ha dado? Primero me ha dado libre albedrío. Pero no solo eso, me ha dado salud, me ha dado fuerzas, me ha dado pensamiento, inteligencia. ¿Para qué estamos usando eso? ¿Para qué construcción estamos usando eso? Cosas que tenemos que ponernos a pensar. Porque la Biblia dice que vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que hicimos en el cuerpo. Todo lo que hicimos en el cuerpo. Es decir, por eso es importante esto. No fuera del cuerpo. Por eso no existe purgatorio. Porque muchos ya aquí, ya partieron y muchos aquí se ponen a orar y rezar para ver si salen aquellos del... No, es que ya no se puede. Lo que va a contar es lo que hacemos en el cuerpo. ¿Qué es lo que hacemos ahorita mientras estamos en vida? Eso es lo que va a contar. ¿Cómo estamos canalizando? ¿Qué es lo que estamos construyendo? Dios nos ayude, hermanos. El Señor dice aquí en su palabra, en Efesios 2:20, que Él es la principal piedra del ángulo. Entonces, si Él es la principal piedra, es decir, Él es un ángulo está aquí así. Nosotros estamos aquí y aquí está Dios, por decirlo así. Entonces, lo que une estas dos es el ángulo, la esquinita, el ángulo. Él es lo que une. Entonces, Él es la principal piedra y nosotros debemos de edificar sobre lo que está en esa principal piedra. ¿Qué hizo Él? ¿Cómo vivió Él? ¿Cómo utilizó Él su libre albedrío? ¿Cómo utilizó Él sus fuerzas, sus recursos, todo? Entonces, como Él es la principal piedra, Él es nuestro ejemplo, esa es la forma correcta de que nosotros podemos aprovechar lo que tenemos. No hay otro ejemplo. No hay otro ejemplo. Yo le puedo decir a usted, yo le puedo dar a usted consejos, pero se me hace que quedaría corto porque usted es más experimentado que yo a lo mejor. Entonces no cuentan tanto los consejos humanos. Por eso es que no cuenta tanto 10 pasos para hacerse rico, 15 pasos para tener una moral alta, 30 pasos para ser un buen esposo. No cuenta tanto eso porque esos son de alguna manera conceptos humanos. Lo que cuenta aquí es ¿qué hizo Jesús? Y cómo yo puedo hacer eso para mi propio bien. Eso es lo que cuenta. Entonces, yo cierro mi Biblia y necesitamos, hermano, entregar la voluntad al Señor. Necesitamos entregar al Señor el libre albedrío. Porque desde antaño, desde antes de que la humanidad fuera creada, ya habían otras creaciones y han hecho mal uso de su libre albedrío. Lucifer dijo: yo tengo el poder. Yo tengo el poder de elección. Yo puedo ser más que el Altísimo. Yo puedo sentarme en su trono. Y fracasó porque buscó su propio camino.
Los hombres han querido hacer lo mismo. A través de toda la historia han querido hacer sus propias construcciones y han fracasado. Nabucodonosor dijo: yo construí, y fracasó. Entonces yo creo que es tiempo que nosotros miremos esos ejemplos y seamos sabios y hagamos lo que el Señor Jesús hizo. Padre, que no se haga lo que yo quiero, pero si Él tenía poder de hacerlo, pero prefirió lo mejor. Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Vino Pablo y dice: yo ya no vivo, vivía. Yo hacía y deshacía, hacía lo que quería, si quería cartas de poder las obtenía, si quería meter a alguien preso, y lo estaba haciendo en el nombre del Señor, porque es que eso es lo que yo quiero que me entienda, mi amado hermano, que hay cosas que a veces uno piensa que le está haciendo para el Señor, y tal vez no. No sé dónde, no me recuerdo dónde está el versículo, pero espero que usted que lee la Biblia se recuerde. El Señor le dice al pueblo de Israel: ustedes estabais ofreciendo sacrificios en el desierto a Moloc, a los dioses paganos, dice, pero si ellos según se lo están ofreciendo a Jehová. Y el Señor les dice: ustedes andaban con sus dioses en el desierto y a ellos les estaban ofreciendo los sacrificios. Pero en muchos versículos dice que ellos venían y se los ofrecían a Jehová. Y viene Jehová y les dice que no se lo estaban ofreciendo a Él. Entonces, hermano, lo que tenemos que hacer, de veras, hermano, nosotros tenemos que examinarnos. Tenemos que pasar como un rayos X. Y aún así, yo pienso que le vamos a errar. Entonces, lo que yo sí creo, en donde sí no podemos errar, según la palabra, es mejor decirle de una vez al Señor directamente: Señor, te entrego a ti mi voluntad. Haz tú lo que quieras. Eso es lo óptimo. Y no especular, no decir: a mí me parece que no, ahí vamos a errar. Mejor decirle: Señor, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú, te entrego mi voluntad, te entrego mis fuerzas, mi corazón. Y de esa manera yo creo que entonces el Señor va a tener piedad de nosotros. De esa manera. Pidámosle al Señor eso, hermano. Pidámosle al Señor eso para que no pensemos en nuestros caminos y no sea que al final sea muerte. Porque hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su fin es muerte. Más que un tema parece que fuera una enseñanza y como que se diera tiempo a preguntas. Pero no vamos a dar tiempo a preguntas, vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor misericordia y que nos ayude. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, papito lindo, a poder depender de ti, Señor. Padre, porque nosotros mismos no sabemos lo que nos conviene. No lo sabemos, Señor. Yo lo reconozco, Padre, reconozco mi limitación. Sinceramente yo no sé ni pedir. Como dice tu palabra, Señor, y si pido, pido mal. Porque siempre pido, Señor, para lo que yo pienso que es lo que necesito, pero realmente es para mis caprichos y para las necesidades temporales, rápidas. Pero tú sí sabes lo que yo necesito, Señor. Tú sí sabes lo que yo realmente, Padre, ocupo en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Por eso yo vengo, Señor, en esta tarde a pedirte que por favor me ayudes a rendirme, a entregarte mi voluntad completamente, el libre albedrío,
Y que seas tú, Señor, el que me guíes a toda verdad. Porque sabemos los versículos, Señor, sabemos que tu Espíritu nos guía a toda verdad, pero no dejamos que tú nos guíes. Yo quiero, Señor, que tú te metas, Señor, en mi corazón, que saques la basura, que saques los gusanos, que saques las cucarachas. Señor, que saques todo, Padre, todo lo malo. Dirígeme, Señor, sé tú, toma el control de mi voluntad, de mi corazón, de mis fuerzas, de mi boca. Porque creo, Señor, que eso es lo que me conviene. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, perdona, Padre, mi indiferencia. Perdona, Señor, a tu pueblo y ayúdanos. Por favor, Señor, por favor, Padre,